Buenas noches hermanos y vamos a continuar con el estudio que comenzamos eh, la semana pasada, pero que es una continuación y una secuencia de lo que hemos estado hablando durante varios meses. La parábola del sembrador aún continúa en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo. Y pues antes de iniciar, quiero darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas y los logros alcanzados esta semana. Y Dios es bueno, que nos permite alcanzar metas, sueños y mantener esperanzas y que la fe se vuelva a encender con mucha más sabiduría y con mucho más perseverancia. Hoy nos toca un tema un poquito delicado en el sentido de que tal vez a mí al escucharlo me lastime o tal vez me duela un poquito. Pero si te duele es que está bien, porque quiere decir que hay cosas que el Espíritu tocó en ti y que hay que cambiar, modificar. No es malo darse cuenta que estamos en un camino incorrecto, en un camino que no es del todo verdadero, y que siempre tenemos la opción de decidir cambiar y decidir reiniciar las veces que sean necesarias para poder tener ese bienestar que Dios nos quiere dar. Vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo, porque Dios es bueno y porque vamos a hablar de dos temas en particular: el doble ánimo y su contraparte, que es la integridad. Y para explicar esto, que ya estamos llegando al punto de explicar lo que es la ley y lo que es la gracia. Lo que es la ley nos lleva al doble ánimo y lo que es la gracia nos lleva a la integridad. Vamos a seguir y continuar con el dibujo que les tuve la semana pasada, y hoy les tengo el dibujo un poquito más ampliado para poderlo explicar. Antes de comenzar con el estudio, pues dedicarle unos minutos a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos usas, y al ser instrumentos y al ser vasos recibimos, aunque no querramos, algún tipo de daño o prejuicio al seguirte. Tu palabra es clara cuando dice que estemos firmes, estemos preparados y estemos dispuestos a ser usados. Que cuando uno comienza a encender esa luz, enseguida vienen seres espirituales malignos a querer perturbar esa paz y apagar esa luz. Ayúdanos entonces a entender que debo de fortalecerme con la luz de tu palabra, que debo de llevar esa templanza a esa lucha y lograr renunciar y entregar lo que me ha hecho ser de doble ánimo todo este tiempo. Ayúdame a llegar a la etapa de la mansedumbre para poder llegar a la etapa de la virtud, que es mi testimonio. Y es donde yo puedo llegar a la santificación, que es la integridad. Ayúdame a comprender esto. Hoy, en el nombre de Jesús, quito todo velo de falta de entendimiento en el nombre de Jesús para todos aquellos que estemos escuchando, todos aquellos que lo vean en el video. Bendito Padre, yo te pido que cada vez que este estudio sea puesto, Señor, tú quites el velo que impide a las personas tener entendimiento. Ese velo que cega el entendimiento a los seres humanos, hoy sea atado y echado fuera, quitado de tu vida, para que puedas ver la luz en las palabras que hoy vamos a decir. A ti sea la honra y la gloria, bendito Señor, y a través de tu Santo Espíritu, guíanos, dirígenos y muéstranos. Y todo lo que venga del hombre, deséchalo, bendito Padre, y todo lo que venga de ti sea para darte la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre. Amén. Muy bien. Comenzamos con Santiago 1:8, el único versículo que nos habla de algo en particular, el único libro de la Biblia que habla sobre el doble ánimo. Y es lo que vuelve y enriquece a este libro de Santiago.
Santiago hace una denuncia a través de Espíritu Santo a que el cristiano deje de ser de doble ánimo. En Santiago capítulo 1 versículo 8 dice así: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice en el versículo 7, la forma en que empieza el versículo 7 es una palabra radical. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Se enlaza con el versículo que dice que oramos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal. El propósito del doble ánimo es precisamente que no seamos contestados por Dios, que nuestras oraciones no sean contestadas. Y lo que impide esta respuesta es tan simple como nuestra propia conducta. Hay un versículo impresionante que vamos a ver en un momento, en donde dice: ustedes me temen y ustedes me aman, pero le están sirviendo a otros dioses, dice Dios. Y lo vamos a leer en la palabra de cómo lo dice Jehová. ¿De qué sirve que me teman? ¿De qué sirve que me amen si le están sirviendo a otros dioses? Eso es lo de doblado ánimo, y es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de eso. Todos queremos ser íntegros para estar bien delante de la presencia de Dios. Inclusive algunos que ya pensábamos haberlo logrado, resulta que no, porque al ser de ánimo doblado o de tener un doblez en algún momento, en ese momento no podemos esperar recibir lo que estamos pidiendo. Tenemos que ser, ahora sí, se introduce el libro de Hebreos, un libro completamente hermético en cuanto a la fe, y te dice exactamente la forma en cómo nosotros debemos de pedir algo sin titubear, sin dudar. Nos da ejemplos de cómo los hombres en la antigüedad alcanzaron y lograron lo que pidieron. El libro de Hebreos es un libro radical en donde yo debo de tener esa esperanza de que si hago las cosas como la palabra me dice, tendré las respuestas. Se incluye otro versículo que dice: el que busca primero el reino de Dios recibirá todo por añadidura. ¿Qué significa el que busca primero el reino de Dios? Cuando tú estás buscando algo que se te pierde, que para ti es valioso, ¿qué significa? ¿Cuál es tu reacción y cuál es tu sentir? Tu reacción cuando te das cuenta que se te perdió, un ejemplo, se te perdieron tus lentes y estabas viendo un programa, se te perdieron tus lentes. En ese momento el programa que te era importante para ti deja de ser importante. Donde tú estés, deja de importarte donde estás, deja de importarte la hora que es, porque tienes la prioridad de buscar lo que quieres encontrar. Empiezas a buscar y buscar y buscar y no tienes esa paz hasta que lo encuentras. Dice: el que busca, halla; el que llama, le es abierta la puerta. Entonces, cuando te dice el que busca primero el reino de Dios, quiere decir que la prioridad debe de ser buscar lo que la palabra me quiere decir a mí. No con esto, y quiero aclararlo, no con esto estoy incentivando a la gente a volverse fanática radical. No, estoy incentivando a que seamos gente que escudriña, que lee, que estudia la palabra de Dios para buscar una sanidad personal que me permita estar contento y sentirme satisfecho con lo que he logrado, con lo que tengo y hacia dónde me dirijo. Y es donde Dios me empieza a usar. En ese camino que yo he decidido seguir, es cuando Dios empieza a mandar gente en el camino, a atravesarse mi camino, y yo les hablo de Dios. Muy bien, ya aclarando esto y leyendo Santiago 1:8, dice en Santiago 4:8, te dice:
allegaos a Dios y Él se allegará a ustedes. Es un ciclo corto, el ciclo del doble ánimo, pero por lo mismo que es tan corto, a veces se nos dificulta mucho salir, porque es como que te metan en una casa con los ojos vendados, y aunque la salida esté junto a la puerta de la entrada, vas a estar dando vueltas en toda la casa y no vas a encontrar la salida. Entonces, para poder dejar el doble ánimo, tenemos que estar orando para que las vendas de la falta de entendimiento se caigan. Te dice aquí, allegaos a Dios y Él se allegará a ustedes, pecadores, limpiar las manos. Está hablando de una división, el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Y te dice, y ustedes de doblado ánimo, y te da la respuesta: purificar los corazones. Purificar los corazones. Te dice en el versículo 7, te voy a mostrar mi Biblia para que veas cómo la tengo señalada. Tengo señalada el último renglón del versículo 6 y el versículo 7. Diría así: da gracia a los humildes, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nos está dando la respuesta para que nuestro enemigo se aleje ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es la integridad, es lo que aleja a Satanás de nuestras vidas. Siendo de doble ánimo, Satanás está gozoso, está contento, porque no vamos a recibir lo que pedimos y nos convertimos en cristianos frustrados. Y para ilustrarte un poquito, te voy a mostrar el dibujo. Es el mismo dibujo de la semana pasada, solo que ampliado. Espero que lo puedas ver aquí. La parte de las dos casas que la semana pasada te puse en chiquitito, solo que ahorita te lo puse en grande. Te lo voy a explicar de esta manera. Dios era el fundamento, Jehová, nuestro Padre Celestial, el gran yo soy, ¿sí? Y Él, para poder comunicarse con la humanidad, tenía Él que comunicarse a través de los profetas. Cuando viene el último profeta, que es Juan el Bautista, comienza la era de los apóstoles. Entre el profeta y el apóstol se encuentra la ley. Cuando nosotros, como hijos de Dios, aceptamos a Cristo, veo a Dios Padre y empiezo a honrarlo, empiezo a estudiar los profetas, empiezo a estudiar el apostolado y empiezo a incorporar la ley en mi vida, me convierto en una persona de doble ánimo porque no tengo el fundamento que dice la Biblia. Y me convierto en este ejemplo. Acuérdense que en el otro dibujo aquí estaba la cruz y el sacrificio de Jesús. Este dibujo comienza desde la parte de abajo, lo que se conoce como la escalera espiritual. Aquí es de arriba abajo y aquí es de abajo arriba. Tengo que empezar por el cimiento y el fundamento que vimos la semana pasada, que es Jesús. Jesús siempre usaba la ley, la palabra de Dios, para hablar y enseñarles a sus apóstoles. Y esto fomentó el cimiento para que tú puedas construir tu casa sobre la roca. Construyendo tu casa sobre la roca, empiezas a tener gracia que te lleva a ser íntegro. Y ya puedes decir: yo y mi casa serviremos a Jehová y seré salvo, yo y toda mi casa. Cuando estamos así, ni siquiera eres salvo tú, porque eres de doble ánimo. Todo lo que tú pidas bajo la ley se va a manifestar en consecuencia bajo el reglamento de esto. Si yo pido con enojo, recibo agresión. Si yo pido con misericordia, recibo bendición.
Haz de cuenta que hay un espejo aquí y esto es algo refractario, si tú te das cuenta. Es lo inverso. Ahora vamos a explicar las consecuencias de ser de doble ánimo y por qué mucha gente no se ha dado cuenta de que son o solíamos ser de doble ánimo. Para explicarte esto, nos vamos a ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en 2 de Reyes 17, 33, 41, que es nuestro texto clave. Vamos a analizar esto. Tiene mucho que ver todo lo que estamos estudiando con los tiempos de Dios. Estamos en tiempos en donde nosotros como cristianos, la Biblia nos pide mantenernos distantes de todo lo que el mundo está haciendo. Te dice la Biblia: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según su ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto. Les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis. Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, hacedores, y no temeréis dioses ajenos. No te olvides del pacto que hice con ustedes, ni temerán dioses ajenos, mas temer a Jehová vuestro Dios, y Él los librará de mano de vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Y la palabra de Dios, yo creo que es muy claro en lo que acabamos de leer. Esta es la razón por la cual el doble ánimo se ha multiplicado. Yo voy a la iglesia y digo que temo a Dios y que amo a Dios, pero realmente solo estoy yendo para el pase de lista. Me presenté y estoy sirviendo a una apariencia porque mi corazón está lejos de Jehová. Hay otro versículo que dice: con su boca, con su lengua me adoraba, mas su corazón está lejos de mí. Purificar vuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lejos está de mí. Y el que te acabo de leer se encuentra en Isaías 29:13. La palabra de Dios nos insta y nos motiva desde Deuteronomio 30:19 a tomar decisiones. Un versículo que les leí hace 7 meses, 1 de Reyes 18:21, y dimos un estudio. Aquí donde estamos retrocede un libro, 1 de Reyes 18:21, te dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es Dios, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estar entre dos pensamientos siempre, siempre, siempre nos trae como consecuencia ser de doble ánimo. El ser de doble ánimo implica en la actualidad querer estar sujetos bajo la gracia y la misericordia, pero también estamos sujetos bajo una ley que no nos corresponde. Y ahí es donde nosotros corrompemos la gracia, perturbamos lo que Dios nos quiere dar en ese proceso de lineamiento santo y benigno, y ya no podemos honrar a Dios como Él tiene establecido. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:14. Vamos a ir en búsqueda de lo que es y de lo que no es.
Segunda de Pedro 2:14. Dice la palabra de Dios: teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Teniendo el corazón ejercitado en codicia. Si buscamos qué significa la palabra codicia, en otros versículos dice avaricia, es poner todo el plano material por encima del plano espiritual. No nos satisface la espiritualidad y necesito adquirir cosas para suplir un bienestar que no tengo. Tengo que ser una persona que consume cosas para satisfacer una necesidad que tengo. La avaricia, muchos lo reflejan nada más hacia el dinero, pero la avaricia va un poquito más allá que eso. Es como yo tengo 2 plumas y no me conformo y quiero más, y quiero más, y quiero más, por el simple hecho de tener. No me conformo con lo que yo tengo y necesito adquirir más. El significado de esta palabra es un desorden de deseo por poseer bienes y posesiones que conlleva muchas veces a actuar de manera incorrecta, puesto que no se conforma de lo requerido para vivir de una manera cómoda y agradable a Dios. ¿Sí? Una persona cuando ha caído en esto, ¿sí?, por querer satisfacer a través de un objeto material la ausencia de felicidad con poseer cosas, se aleja de lo que es agradable a Dios. Nos aleja de la humildad que Dios quiere que tengamos. No hay que confundir humildad con escasez. No hay que confundir humildad con pobreza. Se refiere a un deseo de adquirir y de poseer y de tener, sobre todo en estas fechas, de poseer, de tener, de adquirir. Es un deseo que no puedo contener. ¿Sí? No el hecho de que te quieras comprar una ropa o un zapato cuando no tengas, no estoy hablando de ese sentido, de que no compres ropa, no compres zapatos, no, que es un deseo de adquirir y de poseer que no puedes controlar y que eso te domina tanto que la parte espiritual ya la dejas de disfrutar. A eso se refiere esta palabra. Te dice también en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. O sea, cuando estas personas no tienen un día, no se sienten bien, no se sienten conformes, se sienten que no tienen una bendición. Estas son, dice aquí, suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice Jesús: mira las aves del cielo. Y cuando dice mira las aves del cielo, se refiere a que las aves tienen en su estilo de vida despertar y lo primero que hacen es cantar. Lo segundo que hacen cuando tienen hambre es buscar su alimento, se sacian y después vuelan hacia donde el viento les lleve, hacia donde ellos quieran, y siguen cantando. No quiere decir que seamos personas de que vayamos por todos lados y cuando tengamos hambre oremos y Dios nos va a dar comida, sino se refiere a que donde yo haga lo que yo haga, tenga la paz y la confianza de que Dios me va a proveer, que Dios me va a sustentar y que Dios me va a bendecir. Lo que te estoy diciendo, hermano, no es fácil de aplicar, pero es lo que Dios quiere que apliquemos. Y lo único que nos puede ayudar a aplicar esto es nuestra paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es entendible que Dios nos pida que no nos preocupemos cuando no tengo para pagar esto, cuando no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, no tengo para salir de un problema, se enfermó un familiar y no tengo dinero para llevarlo al doctor,
perdí mi trabajo. ¿Cómo Dios me puede decir que yo esté confiado? Confiado en el sentido de decirle, Señor, no tengo trabajo y me siento triste, no tengo la manera de salir de este problema y me siento preocupado, pero te entrego esta carga y renuncio a esta preocupación. Estamos hablando ya en la palabra de ciencia, de renunciar y entregar. Y empiezo en mi mansedumbre a resistir y a buscar alternativas. Señor, no tengo trabajo, ayúdame a encontrar lugares en donde estén buscando los perfiles que yo cubro. Y estoy pidiendo con sabiduría y estoy pidiendo la misericordia de Dios. Y Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas. A veces Dios abre esa puerta hasta el último instante, hasta el último momento, porque no es que nos esté probando, porque dice la Biblia que Dios no prueba a nadie, sino que simplemente hay estorbos que impiden que la respuesta venga. Y puedes decir, entonces es la soberanía de Dios donde está. Muy bien. Y es lo que yo te quiero explicar. El de doble ánimo, en el momento en que yo estoy dudando, en ese momento estoy dándole fuerza al demonio que está impidiendo que mi bendición venga. En el momento que yo confío, estoy debilitando a ese demonio para que mi respuesta se acerque y llegue. Entonces no depende de Dios, depende de mi confianza hacia Dios. Depende de esa fe que es difícil adquirir al principio. Y por eso te lo estoy diciendo despacito y tranquilo para poderlo entender. No es fácil adquirir una confianza en Dios, no es fácil. Pero sí es posible. Primero tengo que regresar al origen del ciclo del cual estábamos hablando. Voy a empezar por la palabra de sabiduría que me da dos requerimientos. Tengo que ser prudente y tengo que ser sensato. Si en ese lugar hacen cosas que a Dios no le agrada, no voy porque mi sensatez dice que no es grato. Si allí voy a hacer algo que a Dios no le agrada, voy a ser prudente, voy a ser sensato. Entonces llego a la etapa de la templanza en donde tengo una lucha conmigo mismo, porque una parte de mí quiere seguir estando ahí y cubrir una apariencia para satisfacer lo que otras personas piensan de mí. Y mi templanza radica en decir, no tengo por qué satisfacer absolutamente a nadie más que a nuestro Padre Celestial. Y ahí brincamos a la etapa de la fe que me lleva a la convicción. Y la convicción me lleva a la palabra de ciencia, que es renunciar y entregar. Cuando renuncio y entrego esas preocupaciones y todo eso que me está sobrecargando, viene la etapa de la mansedumbre, que es la comunión con Dios, en donde tengo que resistir, porque empieza mi temperamento y mi carácter a hervir como una olla que tiene comida y está hirviendo, y si la tocas está a punto de quemar, ¿no? Pero una vez pasando esa comunión, cuando tengo ese temperamento así, es ir y postrarte en los pies de Dios, y entonces llego a la etapa del testimonio, que es la virtud. Y la palabra de Dios dice que la verdad es lo único que puede erradicar, desaparecer al padre de la mentira. Si yo no hago esto y yo pongo en primer lugar todo aquello que me lleva a dudar, todo aquello que me lleva a alejarme de Dios, todo aquello que me lleva a alimentar esa apariencia para que los demás estén contentos, estén conformes, entonces estoy convirtiendo a esas personas o esos lugares en altares y en ídolos que Dios va a destruir, va a derribar tarde o temprano, porque está interesado en ti. Y eso lo dice Oseas 10:2. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados por no confiar en Él. La palabra de Dios, al ser de doble ánimo, es cuando nosotros hacemos esto. Leo la Biblia e inmediatamente pienso en alguien para aplicarla. Leo la Biblia e inmediatamente pienso en alguien para juzgar.
leo la Biblia, inmediatamente pienso en quién voy a reprender y a quién voy a caerle con la palabra de Dios para que cambie su forma de ser. Nosotros, dice la palabra de Dios, en Santiago 4:8 dice, purifica tu corazón. Nuestro corazón está lleno de una naturaleza mala, egoísmo, envidia, todo lo contrario del fruto que se encuentra en Gálatas es lo que tiene esa contaminación. Y para que el fruto pueda crecer, tenemos que erradicar lo opuesto de la templanza, lo opuesto de la mansedumbre, lo opuesto de la paciencia, lo opuesto de la benignidad, lo opuesto de la paz, lo opuesto del gozo y lo opuesto del amor. Entonces, llegamos a un punto en donde yo soy de doblado ánimo y caigo en la ley, en una ley que se basa en lo que dicen los profetas, porque Dios habló. Y es cuando decimos, es que Dios me habló y Dios me dijo esto, y nos declaramos profetas. Si ya queremos que por lo que Dios me dijo, otros me obedezcan a mí. Y cuando Dios da un mensaje certero, da pruebas. Cuando Dios le da un mensaje a alguien a través de sueños, a través de visiones, a través de hermanos, a través de la palabra de Dios, siempre Dios te va a dar la respuesta, te va a dar la consecuencia, te va a dar la forma de la obediencia y también te va a decir qué va a pasar si no hay obediencia. Y tal vez tomes a loca la persona que te lo está diciendo, pero conforme pasa el tiempo te vas a ir dando cuenta que eso vino de Dios, porque cuando viene de Dios todo se cumple, cuando no viene de Dios nada se cumple. Entonces hay algo que me marca o que me manda a Segunda de Pedro en el capítulo 3:16 y dice, casi en todas sus epístolas, no sé, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, hablando de los de doblado ánimo, dice, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. ¿Cuáles son las otras escrituras? Es el Antiguo Testamento. Se tuerce el Antiguo Testamento y lo amoldamos a algo que no nos corresponde. ¿Sí? Dice aquí que hay unas cosas que son difíciles de entender, que los inconstantes tuercen. Y no es que lo tuerzan a propósito, y no es que lo tuerzan con la intención de perturbar a las personas, sino que las tuercen porque no hay ese entendimiento, las tuercen porque no hay ese escudriño, y las tuercen porque no se preocupan en saber qué es lo que significa realmente un versículo. Y es cuando nosotros caemos en corromper y pervertir la palabra de Dios, como dice el Salmo 56:5. Dice, todos los días me contristan mis negocios, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Y te dice el 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Y te dice el 6, reúnanse, escóndense, miren ellos atentamente mis pasos, esperando mi vida. Yo como hijo de Dios tengo que darme cuenta que ya como cristiano no puedo ser partícipe de cosas del mundo, de cosas de la carne y de cosas de Satanás. Y aquí entra otro libro que es Efesios. Si yo busco Efesios 5, versículos 7 y 8, me encontraré con lo que
les estoy tratando de explicar. Efesios 5, del 7 al 8, dice: no seáis pues aparceros con ellos, o sea, no seas partícipe. Aparcero quiere decir estar en el mismo lugar que ellos, hacer lo mismo que ellos, decir lo mismo que ellos, pensar lo mismo que ellos, hacer lo mismo que ellos, ni tampoco puedo sustentar algo que no es agradable a Dios. El versículo 8, porque en otro tiempo lo hacías, en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo Satanás estaba contigo, mas ahora eres luz. Y te dice dónde, en el Señor. Entonces, luego entonces, y por consecuencia te dice, anda como hijo de Dios. Y para rematar te dice el versículo 9, que si andas como hijo de Dios, automáticamente tendrás el fruto que se encuentra en Gálatas. Y para eso debo dejar de participar en las cosas que a Dios no le agrada. O sea, tengo que purificar mi corazón. A ver, ¿por qué me agrada esto? ¿Por qué me agrada decir esto? ¿Por qué me agrada vestirme así? ¿Por qué todavía me agrada esto cuando sé que a Dios no le agrada? Entonces, ¿a quién estoy agradando? ¿Le estoy agradando al mundo o a Dios? ¿Estoy agradando a las personas o a Dios? ¿Estoy tratando de que las personas estén contentos o contentas con lo que yo hago, o con lo que o que Dios esté contento con lo que yo hago? Entonces pongo a Dios en primer lugar en todo. Y el que le da honra a Dios en todo, Dios lo pone con honor en todos lados donde se encuentre. Y te dice el versículo 6, cuidado que nadie te engañe con vanas palabras. Y hay prédicas que están hechas especialmente inspiradas por el maligno, por el espíritu de error, por el espíritu de confusión, para causar duda. Cuando algo te cause duda, inmediatamente tienes que escudriñar para que esa duda desaparezca, porque entonces la duda te va a hacer de doblado ánimo y te va a traer como consecuencia que las respuestas de lo que estás pidiendo se atrasen más. Por eso te dice la Biblia, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. O sea, no dejes de purificar tu corazón, porque a Dios no le agrada a los de doble ánimo. A Dios le agrada a sus hijos que caminen en la luz. Y no te dice Dios de que por caminar en la luz no vayamos a cometer errores y no vayamos a tropezar. Te dice, estás en la luz y tropiezas, yo te levanto, hijo mío, porque 7 veces puedes caer y 7 veces te voy a levantar. Pero tienes que entender que cuando algo te lleva a la duda no es de Dios, la duda es la antítesis de la fe. Por tanto, somos salvos por medio de la fe, perdemos la salvación por medio de la duda, y así debemos de ver todo lo que es el espejo espiritual. La palabra de Dios te dice en Efesios es un libro direccional. Efesios es un libro que te lleva a erradicar muchas cosas, para ser un nuevo hombre, para que tengas una unidad de fe. Te da elementos básicos para que tú puedas llegar a Gálatas y decir, yo adquiero este fruto porque soy hijo de luz, soy parte de la luz y ya no soy partícipe de las cosas de las tinieblas. Y una de las cosas que le agradan a Dios es, fíjate, te dice Jesús y te lo declara Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por tanto, si Él es el camino, quiere decir que ahí voy a andar, y aquí te lo dice el versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor, en el camino, y te dice, yo soy la verdad. Por tanto, tengo que tratar o intentar o siempre tener ahí esa honestidad conmigo mismo primero y luego con los demás. No puedo intentar ser honesto con los demás si no lo soy conmigo mismo. Y eso te lo digo por experiencia. Podemos decirle a los demás, sabes que soy feliz, sabes que tengo muchos logros, sabes que tengo un buen trabajo, pero aquí adentro no estoy satisfecho con nada. O puedes ver a un campesino en un campo en donde tiene media cosecha y está feliz,
y no te viene y te dice que se siente feliz, sino que simplemente te refleja lo que en su interior está. Nosotros hemos caído en la trampa del doble ánimo. Necesito adquirir, necesito poseer para ser feliz, porque ahí radica mi felicidad. No, la felicidad está al alcance y es algo que yo tengo que decidir tener, es algo que yo tengo que procurar tener, es algo que yo puedo merecer al ser partícipe de lo que Dios me quiere enseñar a mí. Aquí te dice en el capítulo 5, empezando el versículo 1, te da una orden porque te está en mayúscula. Si tú prestas atención a lo que dice tu Biblia, está enfatizando, está radicalizando y te está dando una orden que dice: sed pues, no hay otro camino, imitadores de Dios como hijos amados. No hay otra cosa, no hay otra forma. Tenemos que ser así. Y te dice el versículo 2, andar en amor. Andar en amor. ¿Qué significa andar en el amor? Primero, aceptar que Dios me ama, entender que dio lo más valioso por mí y eso me hace a mí valioso. Quitar los estatutos de que no valgo nada, de la inseguridad. Y no te estoy diciendo que es un proceso fácil, no es fácil. Pero para ello necesito ir pasando por este camino que hemos estado hablando los 2 últimos meses, que es palabra de sabiduría, templanza, fe, palabra de ciencia, mansedumbre, virtud. Y te vas a ir dando cuenta que todo lo complejo empieza a tener cierta flexibilidad y puedo adquirir y puedo alcanzar simplemente con un cambio de actitud y un cambio de perspectiva, en donde ya no me importa lo que los demás piensen de mí, porque ya no me he visto así, lo que los demás piensen de mí, porque ya no hago lo que ellos dicen, por lo que piensen de mí, cuando ya no digo lo que ellos dicen, ya no me va a importar, porque tengo en cuenta a Dios y lo tengo en honra, y aunque nadie me vea, hago lo que es agradable a Dios. Eso es andar en el Señor. Puedo estar solo en el camino y me comporto igual. Puedo estar lleno en el camión y me comporto igual. Puedo estar en un lugar en donde haya multitud de gente y me comporto igual. Esa es integridad. Que no me adapto porque hay alguien que le gusta que yo sea así, voy a ser así. No me adapto porque hay alguien que le gusta que yo hable así, voy a hablar así. No me adapto a todo lo demás. No soy partícipe con ellos. ¿Sabes qué? A mí la palabra de Dios me dice que yo haga esto en toda justicia y misericordia. La palabra de Dios me dice esto. Entonces yo con mi conducta lo voy a reflejar. Ser educado, tener valores. El cristiano por naturaleza acepta a Cristo y tiene que pasar por este proceso, porque al aceptar a Cristo movemos el enjambre y adentro se mueve el temperamento, se mueve el carácter y se mueve todo y empezamos a estallar, y es cuando la gente nos dice: y mira, no que eres cristiano, mira cómo estás reaccionando, porque ya tenemos algo diferente adentro que nos mueve, y ahora esas reacciones son naturales y son normales. Entonces debemos ir bebiendo de esa agua que me va a quitar la necesidad de ser iracundo, la necesidad de ser intemperante, la necesidad de ser alguien cuestionante, y empiezo a adquirir una nueva forma de ser, nueva forma de pensar, y esto es lo que se llama en nuestras listas que dice 2 de Pedro 1 del 5 al 7, virtud, testimonio. Ya estoy dando un testimonio. Confundimos con testimonio en cuidar las apariencias. No, el testimonio es: yo lo doy a Dios. Yo sé que aquí en mi corazón está esto y lo que reflejo es lo mismo. Entonces ya no soy partícipe de nada. Te lo vuelvo a repetir en el versículo 11 y te dice: y no te comuniques con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto.
Y esto quiere decir que yo pienso que nadie me va a ver, que Dios no me va a ver, y empiezo a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pienso que por un momento mi luz se apaga, ya soy parte de las tinieblas y Dios no me va a ver porque Él es luz, yo soy tiniebla. Y no es así. Soy luz porque tengo el Espíritu Santo de Dios, y cuando yo hago algo que a Dios no le agrada, simplemente me degrado a ser una persona de doble ánimo. Y el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense el tal, dice, que va a prosperar o fructificar todo lo que hace. Entonces, para que yo llegue a la integridad, para que yo llegue a la gracia, tengo que fundamentar en la roca, y la roca es Cristo. ¿Sí? En el otro, que era la ley, no hay fundamento, está Dios, profetas, apóstoles y mi construcción de falsa fe. En cambio, en aceptar a Cristo está el cimiento, que es Jesucristo, que Él murió por mí, Él me dio el acta de los decretos. Por tanto, ahora estudio apostolado, estudio a los apóstoles que se basan en los profetas, reconstruyo mi casa, y esto es lo que se llama gracia. El orden importa mucho. Entonces nos dice en el versículo 14 de Efesios, se dice, por lo cual despiértate. Y la palabra despertar no implica que estoy durmiendo y que me despierta, porque el dormir es un estado letargado en donde el cuerpo necesita para recuperar ciertas energías. Cuando dice despiértate, viene de la palabra reaccionar. Reacciona, date cuenta de qué es lo que estás haciendo, de qué es lo que estás diciendo, de qué es lo que estás pensando, para que empieces a analizar, empieces a escudriñar, empieces a desechar lo malo y empieces a probar lo bueno, y empieces ahora sí que a disfrutar de las riquezas de gloria que Dios tiene para nosotros, porque sí es posible. Pero el diablo nos ha puesto tantas vendas que nos hace ver como algo imposible de adquirir, que nos hace ver a Dios como una persona injusta, que no nos da lo que merecemos. Y te dice Dios, si te volvieras de tus caminos y purificares tu corazón, yo me acercaré a ti y derramaré bendiciones sobre ti. Dejemos de estar entre dos opiniones y empecemos ahora sí que a poner sobre la mesa qué es lo que yo quiero servir, qué es lo que yo quiero obedecer, qué es lo que, de la forma que yo quiero ser. Quiero desempolvar a la vieja criatura y ponerme esa ropa, o quiero seguir usando las ropas de la vieja criatura. Pero eso sí, te tengo que hacer la advertencia. Al ser partícipes de las obras infructuosas, al participar en alguna cosa que a Dios no le agrada, estamos abriendo puertas para volver a hacer lo mismo que hacíamos antes sin darnos cuenta. No te vas a dar cuenta cuando ya estás hablando igual que antes, ya estás pensando igual que antes, ya estás actuando igual que antes. Prioriza a Dios sobre cualquier ídolo, sobre cualquier altar. Y esto es la voluntad de Dios, para que cada uno haga y construya su propia casa. Entonces tú le vas a decir con argumentos a Dios, yo y mi casa, porque yo construí esa casa basándome en la prudencia, en la sensatez, en la lucha, en la fe, en la renuncia, en la entrega, en la comunión, en el testimonio, en esa convicción y en esa santificación. Por tanto, cuando yo ore por alguien, lo estoy metiendo a mi casa, seré salvo yo y todos los que estén en mi casa, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, dice Dios. Entonces yo puedo decir, las bendiciones de Dios me han alcanzado. Las bendiciones de Dios se han multiplicado. Dice, despiértate y levántate de los muertos. O sea, reacciona y resucita. Y en el canal ya está el estudio de qué es el bautismo, como lo dice la Biblia. Muerte, sepultura y resurrección. Muerte a la carne, muerte a los deseos, muerte a las pasiones, muerte a los placeres que me alejan de Dios, muerte a esos apegos hacia lo demás que a Dios no le agrada.
sepultura de todo ello, lo entierro para no volverlo a ver nunca más. Pues ese es el sinónimo de enterrar, es algo que se van a comer los gusanos y ya no lo voy a volver a ver jamás. Pero viene una resurrección de algo nuevo y diferente que ya no depende, que ya no necesita, porque su única necesidad es saciarse con el agua de vida que viene de la mano de Jesucristo. Y tal vez te preguntes, ¿y dónde está ese versículo que dice que la verdad y que la verdad y que la verdad y que es difícil hablar en la verdad y caminar en la verdad? Es difícil al principio, conforme uno va practicando, va adquiriendo esa habilidad de hablar verdad, de hacer verdad, de pensar verdad. Por eso te digo que no es un proceso que hoy ya lo escuchaste y ya mañana ya te convertiste en alguien que solo habla la verdad, ¿no? Es un proceso que vas a ir adquiriendo poco a poco, pero hay que seguir practicando. Y se encuentra ese versículo en Efesios que estamos leyendo, Efesios 4, 25. Dice, por lo cual, o sea, como consecuencia de dejar la mentira, hablo verdad con mi prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y es cuando me da el versículo en el contexto adecuado: airaos, pero no pequéis. O sea, dice Dios, yo no puedo evitar que te enojes porque estás en el proceso de la templanza, estás luchando en eso que tienes ahí en tu interior todavía, y por eso te digo, enójate, porque es necesario que tú vayas midiendo tu grado de enojo para irlo reduciendo, pero no peques, no dejes que ese enojo se convierta en pecado. Y entonces ya lo voy entendiendo, y te dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, lo que quiere decir realmente esto es de que si alguien me hizo algo, yo lo lleve y lo entierre y resucite al día siguiente como un día nuevo, un día diferente, en donde lo que sucedió ayer ya no me va a contaminar hoy. Y es algo muy, muy difícil de hacer. Hoy me robaron, hoy me hicieron esto, y empieza en mi corazón un pesar. Y escucha qué parte se contamina del cuerpo, el corazón, porque me robaron mi dinero y con ese dinero iba a comprar la despensa, y cuando me acerco a una tienda me acuerdo de que se robaron mi cartera que tuviera para comprar esa despensa, y ya pasó una semana, y cuando voy y veo que están vendiendo las carteras igual que la que me robaron, mi corazón vuelve a decir lo mismo: me robaron mi cartera y tenía ese dinero. Entonces Satanás empieza a hacer como que un álbum de fotografías y de evidencias para que nosotros continuemos el de doblado ánimo. Y te dice la Biblia: entrega tus cargas, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y empiezo a ver cómo la palabra de Dios empieza a contextualizarme en el punto exacto de mi emoción, en el punto exacto de mi convicción y en el punto exacto de mi sentir y de mi actuar. Muy bien, continuamos ya para terminar. No nos va a dar tiempo de entrar al proceso de integridad, pero sí es importante terminar con este punto, y vamos a leer un versículo más para orar. Dice, versículo 15 de Efesios 5, dice: mirad pues cómo andéis. Y aquí te está quitando la ley, porque la ley es ojo por ojo. Vi que hicieron esto, lo acuso y le van a dar el precio justo. Me robó esto, lo acuso, me tiene que devolver la cantidad de esta más otra cosa por compensación. Aquí no me está hablando de ley, me está hablando de gracia, y de gracia es que yo deje de mirar a los demás y empiece a mirarme hacia mi propio interior y hacia mi propia conducta. Y escucha bien lo que dice: mirad pues, cómo andas, cómo hablas, cómo vistes, cómo piensas, cómo actúas, no como necios, sino como sabios. Y te está dando el principio del ciclo, que es la palabra de la sabiduría. O sea, ¿cómo debo de conducirme? Con prudencia y sensatez.
Con esas dos primeras cosas hay que empezar: prudencia y sensatez. Y te dice aquí que Satanás tiene el tiempo atrapado. Pero el versículo 16 te dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. O sea, el diablo tiene el tiempo, el diablo tiene mi pasado atrapado, yo voy a redimir ese tiempo, el tiempo pasado, que es lo único que me puede apartar de Dios, y lo dice la Biblia. Mas, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Y si tú lees bien, lo único que me puede apartar del amor de Cristo es el pasado. Entonces voy a redimir el tiempo y voy a hacer a un lado el pasado, lo entierro porque ya no existe para mí, y empiezo a vivir un presente nuevo, lleno de bendiciones, en donde Dios me va a dar la honra, en donde nadie más me lo va a dar, y es independiente e inherente de que tú puedas hacer algo para que Dios te honre. Tú nada más te vas a concentrar en ser un hijo de luz, en conducirte como un hijo amado, en ser imitador de Dios, para que dejemos de ser partícipes con las tinieblas y empecemos a hacer que el Espíritu Santo comience con su ministerio en nosotros, que es dirección, enseñanza, protección, abundancia, y empieza el Espíritu Santo a fluir en nosotros. Y es cuando tenemos una unción en donde Jesús y Dios Padre se manifiestan para sanidad, y es lo que llamamos ministerio de los dones. Muy bien, pues espero que si hay alguna duda la puedan ustedes compartir, y si no es así, pues en esos momentos vamos a orar, vamos a entregarle el tiempo a Dios y vamos a hacer una oración de renuncia para aquellos que quieran realmente probar si esto es verdad o es mentira. Y espero que te haya tocado igual que a mí, porque es un mensaje que va para todos, y yo al decirlo lo tengo que aplicar a mi vida, con la intención de que cada uno de nosotros hagamos lo mismo, porque Dios quiere que todos seamos bendecidos y todos seamos alcanzados por la gracia, porque dice la Biblia, la ley de la gracia es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjate qué diferencia harás tú cuando tu grupo de amigos hace algo que no está bien y tú tienes el valor de decir no, porque no es agradable a Dios. Y te aseguro que mínimo habrá uno o dos que empezarán a cuestionar si lo que hacen es bueno o es malo. Y ahí ya sembraste ahí la semilla de la fe, que es contrario a la duda. Los que están en el mundo, cuando les siembras la fe, empiezan a dudar de lo que hacen. Y el maligno lo que hace es sembrar la semilla de la duda, que empezamos a dudar de lo que creemos. Y así se constituye en el mundo espiritual, en esa guerra que le llamamos guerra espiritual. Vamos a orar, hermanos, y vamos a entregarle este tiempo a Dios, en donde nosotros mismos debemos de ir a sus pies y derramarnos y ser honestos con nosotros mismos. Señor, siento esto, tengo esto y no sé cómo salir, pero tú en tu magnificencia me vas a dar la salida, y a lo mejor tengo la salida pero no la veo. Ayúdame a verla, quítame estas vendas de la falta de entendimiento en el nombre de Jesús. Bendito Padre, porque tú eres el único que me puede dar a mí esa sabiduría a través de la sensatez, a través de la prudencia, para que yo empiece con ese ciclo de ser una nueva criatura probada por ti, como dice tu palabra en Timoteo, y pasar todos esos requerimientos que a simple vista se ven como algo imposible de lograr, pero que son tan sencillas o más sencillas de lo que parecen, que el diablo siempre disfraza como algo complejo, complicado. Ayúdame pues a erradicar toda duda de mí y a purificar mis corazones. Y la única forma de purificar mi corazón es entregar todo aquello que me hace sentirme triste, todo aquello que me hace sentirme enojado, todo aquello que me hace sentir inseguro, todo aquello que me hace sentir a mí que no valgo nada. Bendito Padre, todo eso te lo entrego. Ayúdame a sentirme amado por ti. Ayúdame a sentir ese amor que tú has demostrado desde el principio y que el diablo quiere transgiversar, mostrándome que eres un Dios cruel y un Dios difícil de entender. Ayúdame pues a mi fe. Y tu palabra dice que el que esté falto de fe, pídale a Dios, el cual da a todos. El que esté falto de sabiduría, el que esté falto de prudencia,
Pídele a Dios, el cual da a todos en abundancia. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Cúbrenos con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús.